Sean bienvenidos a Status Quo, el estado actual de las cosas. El día de hoy iniciamos con un nuevo proyecto producido por TV 503 Los Ángeles. Soy Alex Cáceres y a continuación, para iniciar con pie derecho, hemos traído a la licenciada en Psicología, la licenciada Ana Romero. Un gusto, licenciada. Gracias, es un gusto para mí estar aquí con ustedes y pues vamos a hablar un poquito sobre temas interesantes para la juventud. Muy bien. Es muy importante de que antes de que iniciemos de lleno ya con la entrevista, nos ejemplifique o nos conceptualice qué es la depresión y qué es la ansiedad. Ok, bueno, quizás a manera sencilla, no ahondándolo con términos tan técnicos, ¿verdad? Hablando de la ansiedad, creo que es algo que lo podemos relacionar con los sentimientos hacia el futuro, con los pensamientos hacia las expectativas, hacia pues nuestras altas expectativas que podemos tener sobre determinadas situaciones o relacionarlo con el éxito o cómo vamos midiendo lo que nosotros hacemos de manera excelente, por decirlo así, ¿verdad? Entonces se relaciona mucho la ansiedad con el miedo. Y en el caso de la depresión, vamos a hablar que pues es un estado de ánimo también, como lo es la ansiedad, que pues en este caso hay ciertos niveles hasta los que ya podemos hablar ya de cuadros depresivos, ¿verdad? Entonces, por eso quizás vamos a hablar este día sobre esos temas para prestar atención a las señales. No solamente puede ser un tema de juventud, también los adultos experimentamos y lidiamos con este tema en el día a día, ¿verdad? Entonces, hablando de la depresión, hay algunos síntomas específicos que ya vamos a ir ahondando con respecto a las preguntas que vamos desarrollando, ¿verdad? Pero la depresión la vamos a relacionar con esos sentimientos excesivos de tristeza o de invalidación hacia uno mismo, ¿verdad? Y sentimientos de inferioridad. Muy bien. ¿Por qué hoy día se ha vuelto tan relevante el hecho de que se ha vuelto tan normal que los jóvenes dicen, yo tengo depresión, yo tengo ansiedad? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se vuelve tan normal? Ok, quizás estamos en una época en la que se visibiliza un poco más este tema de la salud mental. Y esto se visibiliza a través de las redes sociales. En redes sociales consumimos mucho contenido y también se expresan las emociones, ¿no? Se expresan muchos sentimientos de insatisfacción, vemos ejemplos incluso entre los influencers que ya hablan de estos temas o los creadores de contenido. Entonces, quizás es algo que se ha dado en todas las generaciones, pero ahora ya hay un foco que son las redes sociales para hablarlo. O quizás validarlo, quizás no normalizarlo, sino que validarlo, que son problemas con los que vamos a lidiar, ¿verdad? Entonces, también este foco de las redes sociales nos hace entrar en una comparativa hacia nuestra autoestima o hacia nuestra identidad, y esta realidad virtual quizás viene a afectar un poco más a esta generación, ¿verdad? Porque lo que vemos en redes sociales tiene un alto impacto en nosotros, y muchas veces nuestro cerebro lo va a tomar de una forma negativa, porque ya vamos a hablar un poco más sobre cómo procesa el cerebro estas ideas y los pensamientos negativos que muchas veces son automáticos. Sí, es muy importante que toque el tema de las redes sociales, porque es algo que está muy presente hoy día en los jóvenes. Pero más adelante lo vamos a abordar más a detalle. Quisiera que me comentara cómo afecta la presión social y el perfeccionismo a que contribuyan a estos trastornos psicológicos. Ok. Me dijo el perfeccionismo. El perfeccionismo y la presión social. Ok. Creo que son dos palabras muy importantes porque van de la mano. Hablando de redes sociales y también del ambiente en el que vivimos, no solo los jóvenes, sino que también los adultos. Como digo, este tema puede abarcar pues a diferentes etapas del desarrollo del ser humano. El perfeccionismo quizás lo vamos a enfocar, como si hablamos de la juventud, en la etapa en la que estamos en quizás nuestras primeras experiencias laborales, sacando nuestra carrera profesional o pues planteándonos metas
que van relacionadas al éxito. Cuando hablamos de éxito, hablamos de perfeccionismo y de excelencia. Entonces, nos regimos y nos ponemos altas expectativas ante esto, ¿verdad? Entonces, ejerce una presión y un estrés. El estrés es una respuesta automática de nuestro cerebro, con la cual vamos a lidiar por toda nuestra vida. Entonces, y es algo que debemos educarnos y aprender a conocerlo para que podamos lidiar con esto, ¿verdad? Entonces, creo que aprender que nuestro cerebro va a relacionar siempre de forma negativa todo lo que nos pase, porque es una respuesta primitiva de supervivencia, el estrés. Es una respuesta para estar alertas. Entonces, justamente por eso vamos relacionando con, o vamos comparando lo que yo hice este día. No fue como el video que acabo de ver ahorita en TikTok de esa persona que tuvo tantos ingresos o tuvo pues mayor alcance, ¿verdad? Entonces, automáticamente vamos a empezar a comparar. Entonces, pero bueno, es necesario que ahondemos en otras preguntas también para ver cómo vamos lidiando con esto, ¿verdad? Entonces, me baso en el perfeccionismo y en todos los factores que pueden incidir, como no solo en las redes sociales, sino también la familia, ¿verdad? El grupo de amigos, la presión social. El grupo de amigos en el que yo esté es muy importante porque ese grupo me va a llevar a mí a, pues, a celebrar mis logros o, por el contrario, a minimizar todo lo que yo haga, y tiene un efecto en mi autoestima, ¿verdad? Exacto. Y ya que mencionaba el tema de la educación, porque los jóvenes comúnmente en esa etapa pues están en la universidad o, como ya usted lo mencionaba, empezando a nivel laboral. ¿Cómo afectan las altas expectativas académicas en el bienestar de la salud mental al joven? Bueno, obviamente todo lo que nos genere un nivel alto, bueno, es que casi la mayoría de las cosas nos generan estrés en el día a día, ¿verdad? Desde salir a tiempo para la ruta o salir a tiempo con el tráfico, que son factores desde pequeñamente estresantes hasta como el hecho de sobresalir en determinadas materias para que pues mi futuro profesional se vaya estableciendo un poquito mejor. El hecho de sobresalir y tener alto rendimiento me va a ayudar a mí para el futuro, ¿verdad? Pero creo que también entre todo esto que es importante sobre exigirnos, también es importante valorar en qué cosas nos equivocamos. Muchas veces no somos tan tolerantes ante el fracaso, no pensamos en nuestros planes que nos van a dar muchas respuestas o que las notas van a bajar, ¿verdad? Entonces, eso tiene un efecto, y hay que también validar estas cosas que, por ejemplo, nuestras familias o nuestras redes de apoyo pueden ser estas personas o pueden representar estos momentos para que nosotros sintamos que es normal a veces que nos equivoquemos, que es normal que tomemos ciertas pausas también, porque no todo es alto rendimiento. También a veces tenemos que tener espacios para desconectar, espacios para conocernos y espacios para ver qué errores hemos cometido y mejorarlo, ¿verdad? Entonces, en el día a día, vuelvo quizás a este tema de las redes sociales, porque muchas veces tenemos esa realidad presencial en la que se nos exige mucho y la realidad virtual en la que todavía pues vemos personas con carros de lujo, con los procedimientos estéticos a la moda, con las marcas, etcétera, ¿verdad? Eso quizás es solo apariencia, solo es una imagen, ¿verdad? No sabemos si la persona que está detrás de esa red social, de ese contenido, está pasando por momentos depresivos o está pasando por momentos de ansiedad, igual que nosotros también, o está sumergido a mucha presión. Exacto. El tema de las redes sociales es algo muy amplio, algo que podríamos estar toda la mañana hablando sobre eso. Pero, ¿qué factores considera usted que son los que más provocan ansiedad y depresión en los jóvenes hoy día? Bueno, quizás para hablar de esos términos, la gente que nos escucha
podrá estar de acuerdo o no podrá estar de acuerdo, ¿verdad? Pero muchas veces, o la ciencia nos dice que tenemos que evaluar ciertas cosas en el entorno social. Por ejemplo, como le mencionaba, las amistades que yo tenga pueden tener una incidencia. Mi grupo de amigos virtual también, este tema de la aprobación, muchas veces en redes sociales recibimos aprobaciones con cuanto más interactuamos con personas o las reacciones, los likes y todo esto, ¿verdad? Entonces, sí, no medir mi valor por eso, ¿verdad? Entonces, no dejar que tenga un nivel de afectación esto, porque justamente es una realidad alterna, ¿verdad? No es mi realidad totalmente. Estos sistemas de apoyo pueden ayudar o no. También pues el hecho de tener metas reales, no tener metas en comparativa con la persona que está a la par, con mi compañero de la universidad o con mi compañero del bachillerato, del colegio, ¿verdad? Porque nosotros estamos escribiendo nuestra propia historia, ¿verdad? Nosotros venimos de condiciones diferentes, con medios y con herramientas diferentes. Entonces, estoy abundando un poco más también a las recomendaciones, ¿verdad? Pero estos factores pueden influir mucho en nuestra autoestima, que es lo que va debilitando para que yo pueda desarrollar posiblemente un estado depresivo, ¿no? Entonces, para que pueda generar como estos pensamientos negativos, que son los que en la noche o en un espacio libre nos hacen sobrepensar. Ahora que está muy de moda este término que se ha introducido también, el hecho de sobrepensar, qué tanto espacio yo le doy a esos pensamientos negativos y cómo los sustituyo por pensamientos positivos, porque justamente la mente se trata de esta manera, como pues cuando yo sé que me voy a enfermar de gripe. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, pues comienzo a estornudar mucho, tengo alergia constante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo prevenir en este tema de cómo manejar mis pensamientos? Entonces, sí, como usted lo mencionaba, es un tema bastante extenso, ¿no? Okay. Y hablando sobre pensar las cosas, aquí lo voy a retomar desde un punto de vista más personal, porque yo soy joven y también he llegado hasta un punto en el que he llegado a sobrepensar las cosas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué un joven llega a tener ese sobrepensar todo el tiempo durante un momento de soledad? Usted lo mencionaba, en su cuarto, en su cama, en la noche. ¿Por qué pasa esto en los jóvenes? Bueno, esto lo explica pues la forma como funciona nuestro cerebro. Aparte de todos los factores que ya mencionamos, redes sociales, familia, todo lo externo que nos puede estar presionando, también nuestro cerebro no puede controlar los pensamientos que vienen a nuestra mente. Y estos pensamientos, independientemente si el contenido es positivo o negativo, el que yo estoy ingiriendo en mi día a día, en mi convivencia con las personas, automáticamente mi cerebro va a decir, es que lo hiciste bien, pero lo pudiste haber hecho mejor. No, la verdad es que quizás no lo hiciste tan bien. Entonces, esos pensamientos negativos o intrusivos hay que aprender a detenerlos. Si yo siento que estoy pasando todo el día y paso reprochándome todo lo que hice hace 3 semanas, ya es un pensamiento negativo. Ya es algo que me está generando molestia y va a tener un efecto. Entre más lo deje que siga en un círculo vicioso, por decirlo así, se repite todas las noches, se repite todos los días y me vuelvo a reprochar lo mismo, ¿verdad? Entonces, tengo que detenerlo. ¿Cómo? Pues puedo escribirlo, puedo hablarlo con alguien, sí, pero con esto hay que tener mucho cuidado, porque tiene que ser alguien de confianza y alguien que me vaya a retroalimentar correctamente, que me vaya a dar un buen consejo. No alguien que me vaya a decir, ya va a pasar, o es normal, ¿verdad? Y puede ser porque las demás personas no tienen las estrategias, a veces ni siquiera nosotros mismos, por ejemplo, ya a los 12 años no sabía qué decir cuando alguien me contaba un problema, ¿verdad? Porque yo no tenía las estrategias o no había experimentado, no había pasado por eso, ¿verdad? Entonces, quizás me voy a detener hasta ahí para continuar con la siguiente pregunta. Muy bien. Ana,
hablando sobre el tema de la actividad física, ¿qué rol juega esta en el mejorar esa salud mental en el joven, ¿no? ¿Cómo aporta la actividad física a esos trastornos? Bueno, también lo vamos a fundamentar en la ciencia de nuestro cerebro, ¿verdad? Hay ciertas sustancias que está comprobado científicamente que el ejercicio ayuda a desarrollarlas en nuestro cerebro. Así como cuando generamos tristeza, nuestros niveles de dopamina van a bajar. Entonces por eso no nos van a dar ganas de levantarnos, no nos van a dar ganas de salir con nuestro grupo de amigos. Asimismo también el deporte genera, no solo nos hace sentir un poco más vivos, ¿verdad? Porque nos hace sentir que nos exigimos un poco más, que nos exigimos hacia una meta y que la logramos en ese momento. También genera esa felicidad, lo vamos a transformar en esa palabra, ¿verdad? Genera un sentimiento de que pude hacer algo por mí mismo y pues eso ayuda si somos constantes en el día a día, ¿verdad? Aparte que trae otros beneficios como para la movilidad, hacer de esto un hábito. El ejercicio es súper recomendable y también la alimentación saludable, porque en el día a día de un joven hay que andar pues rápido de un lado para otro, ¿verdad? Exacto. Y desvelarnos. Y el desvelo conlleva a que, o el estrés conlleva a que consumamos muchas cosas dulces o alimentos procesados, ¿verdad? Entonces, que esto también tiene que ver mucho con la salud mental, sí, porque nuestro cuerpo, tanto como el contenido que consume, le puede hacer daño, también como la comida y también el hecho de pasar mucho tiempo sentado, no va a ser normal. Nuestro cerebro no va a producir las sustancias que nos hacen sentirnos felices y que nos hacen sentir plenos. Y eso pues es un dato científico. Muy bien. Cambiando un poquito de tema, el insomnio, que es algo que comúnmente también sucede hoy día en los jóvenes. ¿Cómo afecta este a la salud mental? Bueno, los seres humanos tenemos, de acuerdo a nuestro organismo, determinadas horas de sueño para poder llegar a reparar o para podernos sentir listos para el siguiente día. Entonces, necesitamos de 6 como mínimo a 9 o 10 horas. Va a depender, ¿verdad? Todo esto depende de las actividades que yo haga en el día a día y es necesario que así como dejo un espacio para hacer ejercicio, para comer bien, ya llevamos varias cosas, ¿verdad?, que van aunadas con una buena salud mental. También está comprobado científicamente que si no logro dormir mi cantidad de horas de sueño, no voy a sentirme motivado para hacer las actividades y tampoco voy a estar plenamente consciente de las actividades, ¿verdad? Entonces, el insomnio, digamos que pues, o los hábitos que tengamos de sueño van a contribuir mucho a cómo rindamos en el día a día y en nuestro estado de ánimo también. Es muy probable que una persona que se desvele mucho y que aparte de esto tenga excesivas cantidades de estrés en su familia, en su carrera, en su trabajo, en sus relaciones de pareja, que ya vamos a hablar de eso también, va a ser un poco más proclive a estresarse con mayor facilidad o a deprimirse un poco más. Y si a eso le agregamos que no se alimenta bien y pues que pues pasa bastante tiempo en redes sociales, porque muchas veces con los jóvenes las redes sociales lo hacen que se desvelen un poco más, ¿verdad? No digo que no hayan otros motivos, ¿verdad? Pero muchas veces es como un vicio el estar scrolleando ahí, ¿verdad? No hay un límite de tiempo y cuando te vas a la aplicación ya te dice pasaste 3 horas más que el día de ayer. Entonces ya ahí no es un indicador bueno, ¿verdad? Que va a ser beneficioso para mí. También en este sentido hay que hacer como un stop y una medida hasta qué tanto tiempo yo le puedo dar a las redes sociales también, ¿verdad? ¿Cómo estos factores que afectan a nuestra salud mental, digo afectan porque yo también soy joven, yo consumo redes sociales,
cómo estos factores afectan a un joven para su vida adulta, para su futuro. Las redes sociales y la afectación, ¿verdad? Exacto. Podríamos resumirlo en todos estos factores que afectan a la salud mental, ¿no? Usted lo mencionaba, el pasar mucho tiempo en redes sociales, los estereotipos y demás que terminan afectando a la salud mental del joven. Sí, bueno, las redes sociales pueden ser una herramienta de utilidad y una herramienta de un muy mal beneficio, ¿verdad? Entonces, quizás para saber controlar o saber cómo llevar esta herramienta es necesario que yo sepa qué contenido voy a consumir en redes sociales o a qué lo voy a dedicar este tiempo, si va a ser... Las redes sociales son para entretenernos, tienen esa función en un inicio, ¿no? Ahora también tienen publicidad y también tiene cierto contenido de personas que lo alinean al humor, que puede ser algo que me entretenga unos minutitos, ¿no? Pero también, ¿qué voy a sacar de bueno, no? Hoy en día, si vamos a hablar de la salud mental, que es algo bueno y beneficioso para mi futuro, hay muchas páginas, hay muchos creadores de contenido también, no solo los que normalmente nos aparecen por el algoritmo de TikTok, ¿verdad? Entonces hay que saber qué tipo de contenido no me interesa, porque aparece la opción ahí, ¿verdad? Entonces, ¿esto va a incidir en mi futuro, estas pequeñas acciones? Sí. ¿A qué cosas voy a dejar que entre y que me beneficien positivamente hacia mis pensamientos, hacia mis metas, ¿verdad? Entonces puede tener una incidencia positiva, puedo incluso en redes sociales aprender acerca del tema de la salud mental. Sí, como les decía, hay muchos creadores de contenido que se dedican a eso y nos ayudan por pequeñas notas o pequeños posts a entender cómo pensamos, incluso que nos sirven para motivarnos en el día a día. ¿Considera que esos posts, por ejemplo, de Instagram que aparecen en el algoritmo con frases y demás, contribuyen a la mejora de estos trastornos? Hay algo que se llama motivación, que necesita de factores que lo refuercen. Entonces no siempre vamos a amanecer todos los días motivados, ¿verdad? Entonces muchas veces ver esto en redes sociales sí puede tener un efecto positivo para mí, claro. Pero también con esto no me quiero meter al tema de que todo debe ser positivo, ¿no? No, sino que cómo identificar qué tipo de contenido. Bueno, contenido que me invita a detenerme y a pensar qué cosas hice bien este día. Hay ciertos posts que incluso aparecen ejercicios para que nosotros nos detengamos unos minutitos a decir qué estoy sintiendo. Por ejemplo, a validar mis emociones o a validar mis logros en el día a día. ¿Pueden tener un efecto positivo? Claro que sí. No sabemos si hay una persona detrás del celular que esté pasando por un periodo depresivo y no lo haya hablado con nadie. Y el hecho de que hayas dado clic en estas imágenes, que hayas seguido a estos creadores de contenido, te pueden ayudar un poco. Esto no sustituye la terapia, ¿verdad? No sustituye a un especialista, no sustituye a un psiquiatra, porque también cuando hablamos de depresión, hablamos de un diagnóstico de una enfermedad como tal, en la que hay que aceptar que hay niveles, ¿verdad? Entonces, pueden incidir y puede ser como un hábito que yo debería de tener para ahora en el día a día poder consumir ese contenido y para que me ayuden con mis metas, ¿verdad? Muy bien. Retroalimentando lo que usted antes mencionaba sobre las relaciones amorosas en jóvenes, ¿cómo un joven no cae o no... ¿Qué puede hacer un joven para no caer en depresión y ansiedad después de una ruptura amorosa? Okay. Bueno, quizás hay que enfocarnos en factores resilientes, que pues en esto lo podemos transformar la palabra a factores de apoyo. Todos tenemos un grupo de amigos o amigas, por uno que pueda ser,
en donde es necesario validar y aceptar que estamos pasando por un proceso de duelo. El hecho de terminar una relación implica para mí, lo que el cerebro va a pensar automáticamente es que no lo hice bien. ¿Por qué se terminó? Entonces es necesario asumir o pasar este proceso y decir, bueno, no se dio, hay que quizás tal vez evaluar y sé que en ese momento de esa ruptura voy a presentar bastante tristeza porque ya tenía una rutina establecida entre quizás mi familia, la relación amorosa, la iglesia u otro grupo. Entonces el vínculo que establecí con esta persona va a ser un poco difícil quitarlo de mi rutina y de mi cerebro también porque se almacenan recuerdos, ¿verdad? Entonces quizás es necesario que nos aboquemos a todos los apoyos que tengamos, amigos, y si en este caso no tenemos amigos, pues hacer cosas nuevas, cosas que me beneficien, no dejar de comer, porque puede ser muchas veces las personas cuando se sienten tristes lo automático o es que comen en exceso o comen muy poco, porque pues es un efecto secundario de la tristeza, ¿verdad? Entonces hacer cosas nuevas también, hacer cosas que me recuerden que no solo existe la vida en pareja, porque esta es una etapa, esta es una área de mi vida, y validar mucho quizás esa emoción de la tristeza un poco, ¿verdad? Hay ejercicios sencillos si yo creo y no tengo la confianza para hablarlo con alguien porque sentirme débil o expuesto ante alguien más no es fácil para nadie, ¿verdad? Entonces, nosotros en el área de la psicología recomendamos mucho esto de escribir, ¿verdad? Porque ayuda a procesar la cantidad de pensamientos y no solo verbalizarlos, sino que verlos y analizarlos por parte de nosotros mismos, ¿verdad? Y ayuda también a hacer como un tipo de catarsis para ir procesando eso y saber que todos los periodos de separación de una relación tienen un tiempo. No es de la noche a la mañana como se quisiera, dejar de sentir la tristeza o dejar de sentir que se extraña a alguien, ¿verdad? Entonces van a pasar meses dependiendo de la persona y también dependiendo de las actividades en las que nos integremos. Es importante no aislarnos y reconocer que todavía hay ciertas cosas en mi vida o hay un propósito para mi vida para el que debo seguir trabajando o mejorándome, ¿verdad? ¿Considera que la actividad física puede llegar a ser una vía de escape ante una ruptura amorosa, por ejemplo? Sí, puede ser una actividad que yo puedo retomar. El arte también puede ser una actividad que yo puedo retomar. Redes sociales, un poco, quizás no es muy recomendable en ese sentido porque pues me va a traer ciertos recuerdos, ¿verdad? Entonces, hablando de lo recomendable y también de lo no recomendable, el alcohol o pues sumergirme en cosas que físicamente no, que muchas veces vemos en redes sociales que es como la forma cómo las personas lidian con estos problemas, ¿verdad? Entonces, y qué publicidad que me puede aparecer o que puedo ver en una historia de Instagram o de Facebook que alguien anda súper feliz, anda de fiesta, pero eso es momentáneo, ¿verdad? Eso no va a ayudar a superar la ruptura amorosa de alguna manera. Entonces, sí, la actividad física, el hecho de salir con amistades que quizás yo no salía, pasar más tiempo con mi familia si se da la oportunidad y hacer actividades individuales también, que es importante, que es la parte que da un poco más miedo cuando se está superando una ruptura amorosa, ¿verdad? Pero reconocer qué cosas también puedo hacer por mí mismo, ¿verdad? Qué actividades me pueden llenar y no solo en pareja. Muy bien. ¿Qué tips usted le brindaría a un joven que luego de tener un mal día llega a su casa triste, ¿no? Y siente que no tiene una vía de escape ante esto y que sufre continuamente de depresión y ansiedad? ¿Qué tips le brindaría usted a él para que mejore en ese aspecto? Bueno, quizás para mí sería
puede sonar un poco brusco, ¿verdad? Pero puede tomarse unos minutos para descansar, para dar un stop, si es posible, estar en su cuarto, en su cama, en su sillón, y sentir o validar esta tristeza. Pero no recomendaría que pase tanto tiempo ahí, ¿verdad? Tiene que obligarse o levantarse, que muchas veces lo que no queremos, y la respuesta automática ante un día triste puede ser contárselo a alguien, ¿verdad? O puede ser que yo quiera escaparme de la realidad y empezar a scrollear, ¿verdad? O ver una serie, que a veces se ha popularizado mucho también eso, que una serie me puede ayudar a sentirme mejor. Quizás puede cambiar mi estado de ánimo, pero no borra el problema de que yo estoy sintiendo invalidación hacia mí y que estoy sintiendo que pues mi autoestima se está afectando y que a partir de lo que me pasó, a partir de ese fracaso, van a seguir viniendo pensamientos negativos a mí, ¿verdad? Entonces, debo de dejar un espacio en el día. Primero, esto puede ser al inicio del día o al final del día, para poder recapitular lo que pasó, pero no ver el fracaso, sino las cosas buenas que yo hice. Bueno, pues me equivoqué, una mala nota, ¿hay oportunidad para mejorarla? Sí. O pues me presenté a la actividad, hice un esfuerzo, y también evaluar que quizás otras condiciones no influyeron para que pues a mí me fuera también, ¿verdad? Entonces quizás agradecerme a mí mismo porque logré hacer una actividad en el día a día, y si no fue en la universidad que me fue bien, por lo menos buscar una situación en el día a día en el que me haya ido bien. Y muchas veces la familia puede representar algo positivo, o muchas veces los amigos pueden representar algo positivo para decir, pero no en todas las áreas de mi vida me está yendo mal, ¿verdad? Entonces puedo escribir esas cosas porque muchas veces se nos olvida. Muchas veces las cosas que recordamos son las negativas y las que van a andar por ahí, ¿verdad? Dando vueltas en nuestra mente. Entonces es importante que lo escribamos. Por sencillo que parezca, es importante que yo me aplauda estos pequeños logros. Puede ser que yo me sentía súper triste y aún así fui a hacer ese laboratorio, aún así fui a hacer ese examen, aún así fui a trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería lo positivo? Que me levanté, lo hice, fui responsable, me aplaudo eso. Eso pues nadie más lo va a ver, ¿verdad? Entonces, como aplaudirme esos logros y visibilizarlos para después recordarlos. Entonces quizás este día no fue el mejor, pero pues lo intenté. Entonces es un hábito que nosotros deberíamos de retomar siendo jóvenes o adultos también, porque pues muchas veces las demás personas no van a venir a elogiar lo que hicimos, ¿verdad? Entonces yo debo hacerlo, y poco a poco esto se va convirtiendo en algo que me va a servir como una herramienta para los días tristes y también para los días felices. También puedo hacer meditación o respiración consciente, me puede ayudar también, ¿verdad? Pero enfocada en esos pensamientos, en celebrarme las cosas positivas que yo he hecho. Parecen cosas sencillas o parecen cosas no tan lógicas, o cómo eso me va a ayudar, pero así funciona nuestro cerebro, y es parte, si se hacen estas recomendaciones es porque están validadas en la ciencia, ¿verdad? La psicología es una ciencia, y como toda ciencia tiene pues su validación, ha tenido sus corrientes terapéuticas en este sentido. Entonces sí es algo que está validado, y que por más raro que me parezca hablar conmigo mismo o celebrarme a mí mismo, ¿verdad? Me puede servir. Muy bien. Para continuar y a ir finalizando con la entrevista, tal vez voy a partir en dos la pregunta aquí, porque quisiera que me explique primero qué es el ego y hasta qué cierto punto este es sano para la salud mental del joven. Okay. Bueno, el ego es un sistema de defensa
que todos vamos a tener, así como el estrés es una respuesta automática ante una situación que nos genere miedo o ante una situación que debamos defendernos, también el ego actúa de esa misma manera. Los seres humanos tenemos este sistema que nos ayuda a que no entremos en un término de inestabilidad emocional. Es lo que nos da seguridad. Está quizás un poco relacionado con la autoestima, pero vamos a decir que quizás vamos a dividirlos, porque la autoestima es un sentido de amor propio, un sentido de valía, un sentido de aprobación y con el tema de los límites, ¿verdad? ¿Qué tanto permito para lo que sea positivo y abone a mi sentido de valía? Pero el ego va a ser algo que está instalado en nuestra mente y que nos ayuda para regular, por ejemplo, que no entremos en una crisis cuando alguien me dice, no me gusta cómo venís vestido este día. Entonces hay una afectación, hay algo que a mí me dice, bueno, hay un sistema de defensa. Entonces, el ego, ¿hasta dónde puede llegar a ser sano? Hay un término que tiene que ver mucho con la seguridad, ¿verdad? Bueno, este término tiene que ver mucho con la seguridad que nosotros representamos. Entonces, quizás distinguir qué cosas no van relacionadas al narcisismo, que puede ser un término, o al egocentrismo. El ego llega a un término que ya no es normal cuando todo lo quiero relacionar conmigo. Entonces hay un mundo afuera, hay un mundo diferente para mí o para las otras personas. Entonces hay que saber ir equilibrando entre mis necesidades y lo que es importante para mí y verlo esto como que el ego solo va a ser un sistema de defensa, ¿no? Pero hay algo que se llama empatía y eso es ante las necesidades de los demás, ¿verdad? Entonces, quizás el ego ya no es tan normal cuando vengo y pienso en los beneficios solo para mi persona y cuando pienso en situaciones que solo pues me halaguen a mí mismo o me hagan sentir quizás no valioso, sino que ya un término de prepotencia. Hay un punto entre la seguridad y hay un punto entre la prepotencia que ya no va a ser algo sano y ahí pues mi ego ya está hablando y está llegando hasta puntos que debo de controlarlo, ¿verdad? Entonces por eso debo ser quizás como actividades o vincularme con personas porque también el círculo en el que yo estoy permite mucho eso, ¿verdad? Vincularme con actividades que me hagan ver la realidad de los demás, ver que no solo mis necesidades son importantes, sino que también pues hay otras personas que pasan situaciones diferentes. Entonces, quizás, para resumirlo, es un sistema de defensa que a mí me va a ayudar para tener seguridad, pero no rige todo. Por ejemplo, voy a tener muchos momentos en la vida en el que me van a generar desaprobación, en el que voy a tener diferencias de pensamiento con otras personas. Entonces, mis creencias no deben, ¿cómo puedo decirlo?, inmiscuirse solo yo voy a tener la razón. Ahí podemos decir que el ego está actuando o el ego está hablando, ¿verdad? Cuando yo quiero creer que solo yo tengo la razón y que la otra persona está equivocada. Cuando tiendo a comparar lo que yo hago y veo que solo lo que yo hago es válido. Entonces ahí hay que tener una señal de alarma y decir, bueno, pues quizás no estoy siendo una persona segura, sino que estoy siendo una persona egocéntrica. Muy bien. Me interesa mucho el tema porque considero que en la actualidad hay una sociedad en la que el ego se podría decir que está bien evidente. Hay muchas personas que no les gusta ayudar al otro, no les gusta estar en los zapatos del otro, como se diría a nivel coloquial, ¿no? Pero ¿hasta qué punto a nivel psicológico este ego puede llegar a funcionar para alcanzar el éxito personal y profesional?
Pues quizás no referirnos al ego como una condición motivacional, sino, como le decía, es algo automático como el estrés. Va a ser una respuesta, es un sistema que está instalado ya en nuestro cerebro y nos va a ayudar para regularnos y bajo momentos estresantes no vayamos a presentar, digamos, una psicosis. Es como una herramienta que está ahí para darme seguridad. Pero si hablamos de algo que sí nos pudiese servir, sería pues, para relacionarlo con el éxito, sería una autoestima saludable. Quizás me gustaría más hablarlo de esa palabra, porque el ego sí ya va apuntando a un tema de lo relacionamos, quizás puede confundirse esta palabra, o lo relacionamos con entre una persona tenga más ego, más fácil va a poder darse a convencer con las demás personas, más fácil va a sentirse seguro, y no siempre esa seguridad me va a llevar a mí al éxito, ¿verdad? Entonces lo voy a relacionar más con una autoestima saludable, porque con una autoestima saludable, un nivel de apreciación correcto, y con esto quizás la autoestima no solamente es apreciarme o quererme en las cosas positivas, sino también en los puntos de mejora, en las cosas negativas, por ejemplo, aquellos hábitos que no tengo muy hechos en mi persona, como la disciplina. Entonces, la autoestima es ser equilibrado apreciar equilibradamente lo que yo soy, por decirlo así, para resumirlo un poco más. Entonces, si tengo un nivel de autoestima adecuado, amor propio hacia mí, voy a plantearme metas correctas, metas reales. En cambio, si lo hablamos de un término de egocentrismo, voy a plantearme metas que van a ir comparándose con las de otras personas que quizás no son tan reales. Entonces sí, yo lo diría que quizás no el término ego, sino que la autoestima puede hacerme llegar a plantearme metas realistas para poder ser exitoso. Y cuando hablamos de éxito, no tiene que ver con dinero, cosas materiales. El éxito es un estado en el que yo me siento pleno y me siento pues conforme con el proceso que estoy llevando, ¿verdad? Porque no hay como un camino final para decir a los 40 años yo voy a ser exitoso, o a los 25 años ya es una persona exitosa, ¿verdad? Son etapas. Esas etapas también pueden ir cambiando a lo largo de la vida, ¿verdad? Entonces, quizás cerraría con eso. Es un tema bastante extenso, porque hablar de ego y autoestima, éxito, son tres palabras bastante complejas. Para ir finalizando, tal vez abordar ya los puntos más importantes de la entrevista. Se habló sobre el control que se debe tener para tener una buena salud mental, sobre los buenos hábitos y sobre también las relaciones sociales, ¿no? Que son muy importantes para beneficiar a la salud mental del joven, en este caso. ¿Cuál sería su reflexión final y cuál sería ese aporte que usted le brindaría a todo joven que nos está observando ahorita y que está pasando tal vez por un momento de salud mental bajo o que se siente mal? ¿Cuál sería ese aporte que usted le brindaría a él, ya dando una reflexión final? Ok. Bueno, quizás yo recomendaría que pida ayuda a las personas adecuadas o a los medios adecuados, y que no se aísle en redes sociales, porque las redes sociales pueden ser un aislador también, y tampoco que no se aísle de sus amistades, que no se aísle de su familia, sino que pues aprenda quizás a mencionar por lo que está pasando, porque en el día a día lidiamos con diferentes emociones, y si nos sentamos al final de la semana a ver cuál fue la emoción que prevaleció, podemos tener un indicador, ¿verdad? Por ejemplo, la depresión, dentro de los síntomas que podemos catalogar, hay un nivel de tiempo, son 2 semanas.
2 semanas puede ser poco tiempo, pero puede ser una señal de alarma, ¿verdad? Entonces, quizás aprender a reconocer la tristeza y compartirla con los demás para que me puedan ayudar, o buscar también como herramientas específicas. Hoy con la tecnología, con las redes sociales, tenemos mucho contenido que puede ser adecuado, pero nada pues como buscar un profesional. Ahora, si la juventud que nos está viendo es menor de edad, en este tema de la psicoterapia, pues hay instituciones o fundaciones o proyectos que visibilizan este tema de la salud mental y que también dan servicios. Entonces, si la persona es menor de edad por tema de leyes, ya hablamos de un acompañamiento familiar en psicoterapia. Si la persona es mayor de edad, si ya es un adulto un poco funcional que puede acceder a un servicio, por ejemplo, no quisiera mencionar instituciones, ¿verdad? Pero hay instituciones públicas que tienen servicios de salud mental, instituciones privadas. Hoy en día existe la modalidad híbrida para la psicoterapia, que es la terapia presencial y la terapia virtual. Entonces, cualquiera de estas herramientas, o el hecho también de hacer pausas y en el día, como lo decíamos, tips para ver qué es lo que he hecho bien, pero si yo siento que eso ya no es suficiente, entonces necesito pedir ayuda, ¿verdad? Entonces, esas son como las recomendaciones, y que pues ya no seamos la generación que invisibilice los trastornos mentales o los problemas mentales. Ya hemos tenido un avance en ese sentido, entonces ahora sabemos que existe, tenemos una responsabilidad, así como cuando nos da gripe, nos tomamos una pastilla, también tenemos la responsabilidad de prevenir estos trastornos mentales o estos procesos, y que es algo que a todos los seres humanos nos va a pasar en algún momento de la vida. Nadie está exento por su condición económica, por su religión, por diferentes factores, ¿verdad? Que nosotros podamos creer, no, esta persona se ve normal, no, ¿verdad? Todos vamos a pasar por un proceso en el que tengamos problemas y podamos desarrollar pues un nivel de afectación en nuestra salud mental. Entonces, ser responsables en esto, ¿verdad? Y quizás eso, hay muchas herramientas, es de tratar de buscarlas para pues ayudarme. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Agradecemos su visita y su estadía en el podcast. Decirle que ha sido nuestra primera invitada, ha sido un placer tenerla aquí, y sobre todo le agradecemos porque ha sido un podcast, un episodio bastante informativo y educativo, algo que le va a ayudar a todo joven que está pasando o no por una situación de depresión y ansiedad, ¿no? Así que igualmente agradecer a todo nuestro público, a todos aquellos que estuvieron conectados, agradecerles e invitarles de que para la próxima semana nos sigan sintonizando en nuestro próximo episodio en el podcast. Muchas gracias, hasta la próxima.